Buenos días, cadetes. Vamos a ver el día de ahora lo que es el teorema de Tales. Ya recordándoles que si tienen inquietudes, por favor hagan uso del chat que se habilita conjuntamente al momento de la transmisión del video. Si tienen dudas, inquietudes, para poderlas responder a través de los mecanismos que tenemos, que es la plataforma o mediante WhatsApp o correo electrónico, por favor. Ya. Vamos a tener una pequeña introducción, que es una introducción al teorema de Tales, que nos habla de la semejanza. La semejanza tenemos que tener en cuenta como un ejemplo. Tenemos una pelota de tenis y una pelota de fútbol. Podemos ver que ambas son esféricas, pero la diferencia que están teniendo es en el tamaño. La una es muy pequeña, la otra es más grande. Entonces son semejantes, pero su tamaño es diferente. Es lo que nos dice la definición de semejanza. Podemos observar estos dos triángulos. Tenemos este triángulo de color azul y este triángulo de color morado aparentemente. Ya, podemos observar lo siguiente que voy a remarcar. Ya, podemos observar que este ángulo, que voy a marcarle como 1, es correspondiente a este ángulo de aquí. Este lado que le marcaré con 2 es correspondiente a este lado. Como podemos observar, es el mismo triángulo, pero más grande. ¿Ya? En base a esto vamos a definir lo que ya son los triángulos, semejanza de triángulos. Dos triángulos vienen a ser semejantes si sus ángulos correspondientes, en este lado, si podemos observar, son los que acabé de pintar. Este ángulo es correspondiente con este ángulo. Son iguales. Y si sus lados correspondientes también son proporcionales. Como podemos observar, este lado de aquí es proporcional a este. Ya vamos a definir la proporcionalidad y vamos a observar este triángulo de aquí. Tengo este triángulo chiquito, como podemos observar, forma un ángulo de 90 grados, que es en lo que le estoy pintando. Y vamos a tener otro triángulo igual rectángulo que también tiene un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, podemos observar que estos dos ángulos que acabo de pintar de color amarillo son correspondientes, porque este ángulo con este ángulo tiene 90 grados. Este ángulo, que le voy a llamar ángulo 1, también va a ser correspondiente a este ángulo 1 de aquí. Y este ángulo 2 va a ser correspondiente a este ángulo 2. Ahora nos dice que sus lados tienen que ser proporcionales. Debemos tener en cuenta el sentido de proporcionalidad. Si esto vale 2, este va a valer 4. Si yo divido para 4, el 4 le divido para 2, voy a tener una razón de 2 unidades. ¿Ya? Se está incrementando a una razón de proporcionalidad de 2. Pasemos al siguiente tema. Teorema de Tales, definirlo como tal. ¿Qué nos dice? El teorema de Tales es cuando dos rectas paralelas o varias rectas paralelas son cortadas por dos rectas secantes. Los segmentos correspondientes determinados por las secantes son proporcionales. Esto que acabo de decir en palabras lo vamos a definir a través de un gráfico. Como podemos observar, tenemos tres rectas paralelas, la recta L1, L2 y L3. Y le cortan dos rectas secantes que son X y la recta secante Y. Vamos a observar lo siguiente. El segmento formado, que le voy a llamar segmento KO, por la definición nos dice que su lado correspondiente va a ser el lado LM, que es este segmento que también le voy a pintar D. Pero también nos dice que son segmentos proporcionales, por lo tanto voy a dividir KO sobre LM, que es lo que tenemos aquí. Le acabo de pintar de color verde. Utilicemos otro color para definir
el segundo segmento. El segmento OP, por definición, nos dice que su lado correspondiente viene a ser el segmento MN. Y de igual forma son proporcionales, por lo tanto el segmento OP es proporcional al segmento MN. Esto también lo podemos definir de la siguiente forma, que KO sobre OP es igual a LM sobre NN. Podemos de esta forma llegar a esta forma. ¿Qué hacemos? KO sobre LM es igual a OP sobre MN. El MN está dividiendo, ¿verdad? Pasaría al otro lado a multiplicar y nos quedaría que el segmento OP por el segmento, por segmento LM sobre MN. Ahora, el OP, como está multiplicando, pasaría a dividir y nos quedaría KO sobre el segmento OP. OP es igual al segmento LM sobre el segmento MN. Y como podemos observar, es lo mismo que tenemos aquí. Es la misma expresión. Por lo tanto, yo puedo definir que KO sobre OP es igual a MN sobre NN. O, hablando correspondencial, sería KO sobre LM es igual a OP sobre MN. Podemos utilizar las dos formas con las que según nos sentamos más cómodos. No hay ninguna diferencia. Como podemos observar aquí, acabamos de demostrar que utilizando las reglas básicas podemos llegar a esta expresión sin ningún problema. Vamos a aplicarlo, este teorema de tales en un ejemplo. Tenemos las rectas 1, L1, L2, L3, con las que son paralelas, y los segmentos secantes X y Y. Forman los siguientes segmentos. Nos pide encontrar o determinar el valor de X aplicando el teorema de tales. Esto nos dice, aplicando cualquiera de las definiciones anteriores que hemos visto, puedo definirle que KO sobre OP, ¿a qué va a ser igual? Al segmento LM sobre el segmento MN. Es lo que estamos teniendo. Una vez que vamos a reemplazar, en vez de KO, ¿qué voy a escribir? X. En vez de OP, ¿qué voy a escribir? 1,39. ¿A qué va a ser igual esto? A LM. ¿Cuánto vale LM? LM vale 1,5 sobre MN, que vale 1,3, que es la expresión que tenemos aquí. Y le voy a remarcar con color azul. La expresión que estamos teniendo ahí. Despejamos el valor de X. Como sabemos, el 1,39 que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar, y eso dividido para 1,3 nos da 1,6 unidades. ¿Por qué hablamos en unidades? Ya que no nos habla específicamente de una unidad, puede ser metros, kilómetros, yardas, nanómetros, cualquier unidad. Como no nos habla de una unidad específica, utilizamos solo la palabra unidades. Ahora vamos a ver su razón de proporcionalidad. Para determinar la razón de proporcionalidad, ¿qué debemos hacer? Sabemos que el segmento KO es proporcional al segmento LM. Por lo tanto, voy a dividir KO sobre LM. Sería 1,6, que es el valor que encontré, dividido para 1,5.
el valor igual a 1,39 dividido para 1,3. Esta expresión al operar nos da 1,7 tanto al momento que dividimos 1,6 dividido por 1,5 o 1,39 dividido por 1,3 también nos da un aproximado de 1,7. Por lo tanto, la razón de proporcionalidad ha sido de 1,3. Vamos a aplicar el teorema de Tales en un triángulo. La definición, la teoría, ¿qué nos va a decir? Nos dice que en dos triángulos se puede utilizar el teorema de Tales si tienen en común un ángulo. Nos dice que podemos utilizarlo si tienen en común un ángulo. Observemos. El triángulo ABC tiene en común el ángulo también con el triángulo ADE. Y lo voy a llamar, perdón, vamos a eliminar esto y le voy a llamar ángulo alfa. El ángulo alfa está en común tanto para el triángulo ABC como para el triángulo ADB. Y sus lados opuestos de ese ángulo son paralelos. ¿Ya? Acá nos dice la definición. Como podemos observar, este lado es paralelo a este lado. O sea, el segmento de recta BC es paralelo al segmento de recta BD. Y es lo que nos dice aquí en la teoría. Es decir, que el triángulo ABC se traza el segmento paralelo. El segmento paralelo que se trazó es el DE. Y se obtiene el triángulo ABE, cuyos lados son proporcionales a los del triángulo más grande. Y se puede observar que son triángulos semejantes. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría? El segmento BC, que es el del lado del triángulo más grande, sobre el segmento AC, que es el lado del triángulo más grande. Y va a ser igual al segmento del triángulo más pequeño sobre el segmento del triángulo más pequeño. Vemos. BC sobre AC es igual a BD sobre AE. O también lo que podríamos decir que vamos a operar y vamos a ver que va a llegar a la misma expresión es que el segmento BC sobre el segmento DE es igual al segmento AC sobre el segmento AE. Si nosotros pasamos a multiplicar el segmento BE al otro lado de la igualdad y el segmento AC que está multiplicando pasa a dividir, nos va a quedar de la siguiente expresión, que BC sobre, va a bajar el segmento AC que está multiplicando a dividir AC. Esto va a ser igual. El segmento DE que estaba dividiendo pasaría a multiplicar. Y esto sobre el segmento AE. Como podemos observar, nos dio lo que ya conocemos. Esta expresión. Como hablé desde un inicio, podemos utilizar tanto esta expresión como esta expresión que tenemos aquí. Hasta ahí vamos a quedar en el día de hoy, cadetes. Si tienen dudas, inquietudes, por favor, hacérmelas saber. Y a continuación, el día de mañana seguiremos aprofundizando este tema. Que tengan un excelente día. Gracias.